Nunca lo iba a traer en mi bolsa. Déjenme decirles que un día aprendí en la bodega, en otra bodega que tuvimos, entre las 2 y qué calle era así, no me acuerdo, que iba a predicar y vi la preocupación que tenía por quedar bien y Dios me hizo ver algo que no había visto, que normalmente uno se preocupa porque cuando uno predica se escuche bien y quede bien, pero que pocas veces está en nuestro corazón que el nombre de Dios sea glorificado. Eso está en nuestra mente. Entonces cada que predico me imagino que voy a tirar todas las mentiras que el diablo ha puesto. Me imagino que voy a una guerra, me pongo aquí en el nombre de Dios y voy a tirar todas las mentiras que Dios ha puesto. Ese pensamiento me ayuda, que el diablo ha puesto, y ese pensamiento me ayuda a saber que voy a predicar en su nombre y su palabra, que no voy a predicar de lo mío. Quisiera, cuando estaba yo tomando el tema del papá, déjenme decirles que es un sentimiento que yo no conozco, de verdad. Es un sentimiento que yo no sé, un día de donde Dios nos sacó y golpeaban mucho a mi mamá y tomaba a mi papá mucho, nos íbamos seguido de la casa y yo no entendía por qué mis hermanas sufrían por su papá si yo estaba bien contenta lejos de él. Y un día tuve que pensar como si dice, imagínate que tú quisieras a tu papá como quieres a tu mamá. Y entonces dije, ay, con razón mis hermanas piensan así. Yo nunca me ponía en su lugar de ellas porque no era mi papá. No sabía lo que se sentía querer a un papá. Siempre deseé ser amada por un papá, pero no sabía qué es lo que es querer a un papá. Es más, me di cuenta que un día que di consejería, llegó una hermana muy llorando porque se había muerto su papá y yo decía, pero ¿por qué llora si quien se murió fue su papá? Eso estaba en mi corazón, de verdad. De verdad que así mi mente trabajó rápidamente y me dice, ¿por qué llora si no se murió su mamá, ni se murió su hermano, se murió su papá? Y tuve que recordar que un papá se quiere. Y cuando me dieron este tema de los papás, y me dieron a hablar sobre Marcos 8, fríamente empecé, ay, ¿cómo lo puedo canalizar? Marcos 8, y empecé en el carro a ver Marcos 8 y empecé a leer lo mismo que leí en Juan, cuando Jesús tuvo compasión de la gente. Ay, les voy a decir que Dios tiene compasión de los papás. Y luego seguimos leyendo en Marcos 8 para darlo todo y cómo Dios le dijo a los apóstoles, ¿cuánto tienes para dar? Y tenían bien poquito. Ah, le voy a decir a los papás, ¿tú cuánto tienes para dar? Quizá no tengas mucho para dar, pero dale a Dios lo que tiene para que lo multiplique y Él lo dé por ti. Y que tengas que darle no solamente a tu familia, sino a muchos más. De lo poquito que tú tienes, dáselo a Dios para que Él lo multiplique. Así venía en la camioneta. Como no soy muy dada a escribir, porque en lo que yo leo se me va la onda en la cabeza, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dicen que sí, pero yo no puedo leer, se me va. Entonces, mi esposo se encarga de escribir. Entonces yo le tenía que dar más o menos lo que pensaba para que él escribe más bonito y pudiera sacar los puntos. Honra a quien honra merece. Yo no soy los que escribo los puntos. Yo nada más le platico mi idea y él la descompone porque yo la digo más bonito, ¿verdad? Y entonces él empieza a escribir los puntos. Pero el día de ayer tuve oportunidad de hablar con alguien, que no lo voy a nombrar, porque luego mis hijos dicen, dices tantas señas que ya sabemos quién es.
Y al estar hablando con la persona me doy cuenta de algo que quiero explicar, pero que me cuesta trabajo, pero voy a tratar de explicarlo. Y para eso me va a servir Génesis. Y todo el mundo conoce cuando Dios le dice, todo el mundo conoce cuando Dios le dice a Dios, a los hombres, cuando creó el cielo, la tierra, los mares, todo el mundo lo conoce. ¿Hay alguien que no conozca esto? Después hizo al hombre a su imagen y semejanza, no igual, a su imagen y semejanza. Vean cómo el hombre puede, junto con la mujer, puede reproducir seres humanos. Vea el hombre hasta dónde ha llegado, que han inventado esos grandes carros, aviones. Dios hizo al hombre y el hombre ha producido inventos como los aviones, como ahora ¿cómo se le ocurriría a alguien usar la luz? Algo que no se ve, algo espiritual, la luz no se ve, pero tú ves los que están girando. ¿Cómo crees que se mueven? A través de una energía que todo el mundo conocemos como luz. Entonces Dios sí los hizo a su imagen y a su semejanza. Inventan cosas. Cuando me daba cuenta que mi papá hacía un negocio, no lo veía tan complicado como yo lo veo. Yo me acuerdo que una ocasión él decía, hace mucho tiempo él decía, como ya tenía una fábrica de cepillo dental, decía, voy a hacer un paquetito para los hoteles, donde lleve el cepillo dental y también lleve la pasta. Y compró una pesa, una como basculita, donde tenía para pesar parecían botellitas de fierro. Y la usaba y estaba mezclando y hacía su pasta y lo veías mezclar, porque esa era su idea. Hoy existe esa idea, que en los hoteles haga pasta de diente chiquita con un cepillo de dientes. Hoy existe esa idea. Entonces los hombres, me di cuenta que Dios les dijo, lo hizo a su imagen y semejanza, y le dijo algo que sabía que el hombre podía hacer. Le dijo, enseñorea sobre los peces, enseñorea sobre todo lo que hay en las aves, enseñorea sobre todo lo que se arrastra en la tierra. ¿Qué es la palabra enseñorear? No es que precisamente no cueste trabajo, no. La palabra enseñorear no quiere decir que naces y ya eres dueño, quiere decir que naces y tienes que enseñorear. Ese es tu deber. Enseñorear es hacer señor y dueño de una cosa o dominarla. Es hacerse señor y dueño de una cosa y dominarla. Y me di cuenta que el diablo, precisamente al hombre, que puso como algo muy importante, no es que las mujeres no lo seamos, pero vamos a ser honestas, Dios los puso como fundamento. Para ponerle un ejemplo, te voy a poner algo que a mí me pusieron como ejemplo. Mira, los hombres son eso que tú ves la construcción, lo de abajo, el fundamento. Y nosotros somos eso que ponemos bonito el fundamento, que la sillita por acá, que la flor por acá, que los detalles que hacen que se vea bonita la casa. Pero los hombres son los que sostienen, tienen ese enseñorear, hacerse dueños y señores. Pero hay dos tipos de señorío, uno bueno y el otro malo. ¿Cuál es el que Dios quería que el hombre tuviera si lo hizo a su semejanza? A su imagen y semejanza. Pero el diablo ha querido robarte eso. Se ha hecho señor de tu mente. Él se ha hecho señor de tu mente. Tú no le perteneces, pero ha enseñoreado sobre tu mente.
y te ha predicado y te ha dicho que tú no vas a poder lograr ciertas cosas, que para poder valer tú tienes que tener cierta cantidad de dinero, poseer ciertas circunstancias o tener, porque hay tipos de poderes económicos, pero también el poder que te da el ser una autoridad. El poder que también te da el ser una autoridad. Y tú eres una autoridad, pero el enemigo se encarga de enseñorear porque durante mucho tiempo también minimizamos. Mira, no es bueno minimizar al diablo cuando no se tiene a Dios. No es bueno minimizarlo. Cuando se tiene a Dios, minimízalo. Pero pregúntate si realmente tu confianza está en Dios. Cuando tu confianza no está en Dios, engrandece al diablo. Entonces él toma dominio sobre tu mente y te predica a través de desde que naciste y de circunstancias, te predica que tú precisamente no eres un triunfador. Tú no estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y se adueña de tal manera que de repente te pone a una mujer que triunfa más que tú. No es el deseo de Dios, pero a veces tampoco es que las mujeres tengamos que ser menos. Pero también a veces, ¿cuántas mujeres no nacimos para ser protegidas y amadas? Díganme si no queremos ser protegidas y amadas. Y para eso tenemos una función nosotras. Y Dios no se equivocó al formar al hombre y al formar a la mujer. ¿Cuántas mujeres ahora tienen que proteger? Porque el diablo les ha encargado a los hombres de hacerles ver que no son aptos para proteger, para cuidar, para enseñorear sobre todas las cosas que Dios hizo. Porque los hizo a su imagen y semejanza. Y sobre todo con aquellos que son hijos de Dios, porque sabe, como un profeta, cuando supo que la casa de Dios estaba destruida, le pidió, si alguien se acuerda del nombre me lo va a recordar a mí, le pidió al rey que le permitiera ir a su pueblo a reconstruir la casa de Dios. Pero cuando los reyes de alrededor se enteraron, dijeron, este pueblo es poderoso, hay que ponerle trabas, y se juntaron los otros reyes para poder tirar a este que quería volver a construir la casa de Dios, porque sabía que ese pueblo era poderoso cuando lograba juntarse. Cuando un hijo de Dios sabe lo que es, ese hombre es poderoso y el diablo no quiere que suceda. Y pone todos los medios para enseñorear en tu mente y para tener ciertos fracasos que te dicen, no. ¿Cuántos abogados trabajando en un taxi? ¿Por qué crees? Porque se le han cerrado puertas. ¿Cuántas personas que están estudiadas tienen que tomar? ¿Y cuántas personas? Yo conozco una persona que no tiene ni estudios, pero su palabra tiene un señorío en su mente. Le cree a Dios sin conocerlo. Sabe que puede. Pero tú eres más atacado porque sabe que no solamente te tienes a ti, que tú tienes a Dios de tu parte. Sabe que el día que tú sepas lo que eres, ese día tú te vuelves una persona poderosa en Dios. Y se va a encargar de poner varias circunstancias donde tú tienes que pararte y seguir luchando y seguir esforzándote, que si no me dio este negocio, en su palabra, ¿te acuerdas cuando Pedro estuvo toda la noche pescando y no lo pudo hacer? Regresó
y lo volvió a hacer ¿en qué? En lo que tú me estás diciendo, le dijo a Jesús, en lo que tú me estás diciendo yo voy a volver a pescar. Y eran tantos que tuvo que invitar a otros para que le ayudaran, igual que cuando los discípulos le dieron solamente 2 peces, 2 panes, 5 panes y 2 peces. Le dieron poco a Dios, pero ¿cuántas canastas? Lo dice Marcos 8, ¿cuántas canastas le regresó Dios? Cuando Él le dijo, un poco de levadura eleva toda la masa, ellos dijeron, ¿lo estará diciendo porque no trajimos pan? Dice Dios, ¿qué no vieron que con 2 ya multipliqué? ¿Cómo creen que se los estoy diciendo por eso? Así lo dice Marcos. Dice, ¿dirá esto? Un poco de levadura eleva toda la masa. Un pensamiento negativo que tengas sobre ti eleva toda la masa. Hay hombres triunfadores no porque tienen, sino porque fueron triunfadores y no se dieron por vencidos desde antes que tenían. Hay hombres triunfadores que empezaron sin nada, pero sabían quiénes eran y sabían que Dios los podía bendecir. Y el diablo lo que quiere es frenarte. El diablo lo que no quiere es que tú enseñorees a la imagen y semejanza de Dios. Y quiere frenarte y te pone obstáculos. Ahorita que veo para acá, veo a Marcos, la primera vez que hiciste la escuela de música, todo funcionó bien. Hasta pensó, si Dios me diría, si o no pensaste así, si Dios me diría, no ha alcanzado su máximo, pero ¿cómo está ahora la escuela de música? Mucho mejor, el doble de mejor. Ya hasta se compran mesas que no sabía que yo misma tenía una mesa de ese precio. Yo pensé que la mesa que yo tenía, la que me regalaste, mamá, yo pensé que valía unos 3,000 pesos. Yo pensé así cuando me dijo, dije, no, ya ni la arrastro, Miriam. Antes hasta la hacía así, la mesa. Hoy ya ni la arrastro. Cuando tú sabes tu verdadero valor, te cuidas. Yo no sabía lo que valía esa mesa y la arrastraba. Y cuando la vi por primera vez, cuando veníamos y los vimos sentados, dije, Miriam ya se llevó mi mesa, pero ¿cómo se atrevió? Tenía ganas y la pidió a Dios. Y estuvieron ahorrando y tienen su mesa. Pero tú no cuidas lo que no sabes que vale. Y estando yo en la oficina, no me venía algo, todo era frío en mi corazón, no venía esa pasión por decirles, miren esto, hasta que dije, Dios, ¿a qué horas me vas a contestar? Yo creo que voy a predicar lo que leí, pero no hay esa pasión en mi corazón de lo que sé que tú quieres que yo haga, que tire las mentiras del enemigo cuando me pongo aquí, para que tú enseñorees sobre cada uno de los que están aquí. Cuando ellos le dan solamente 2 pececitos y 5 panes, Dios les llenó 12 canastas más. Cuando tú, hombre, le entregas lo poquito que tienes a Dios, como persona, tú no estás para pocas cosas. Y no te estoy diciendo que seas precisamente un abogado. No. Te estoy diciendo, tengo un tío, según mi mamá me cuenta, que era albañil. Pero en Estados Unidos era arquitecto y de ahí nadie lo bajaba. Y ese tío tiene dinero y dejó a sus hijos con dinero, siendo un albañil, sin tener a Dios. Porque él era de los que decía, miren, pónganle así, háganle así. Y de repente empezó a recibir el nombre de arquitecto. Y el arquitecto. Y la cuestión es que allá es el arquitecto y se murió como el arquitecto. Si vas a ser un albañil, no vas a ser de los que, los lunes, ¿para qué? Tú eres Señor. Los lunes yo voy a trabajar.
y voy a hacer las cosas bien hechas, porque Dios me hizo a su imagen y semejanza, porque yo valgo, porque no necesito tener. Eso viene como resultado de lo que sabes que tú eres. Para ser un triunfador primero tienes que saber y sentirte un triunfador, porque solamente un triunfador se atreve a hacer cosas raras. Decía mi yerno Daniel, que leía: ¿cuánto tiempo tienes que no haces algo distinto en tu vida? ¿Y qué creen que hizo el cínico? Se fue a Cancún. Qué bárbaro, ¿verdad? Su papá le dio un dinero. ¿Se acuerdan que lo que dice abajo, papá le dice a papá? ¿Sabes de dónde lo sacamos? Del Señor le dice a mi Señor. Porque tenemos un papá. Ahorita voy hacia allá, porque yo no quiero dejar a nadie huérfana, ni huérfano. Nadie diga aquí, y yo, mi papá. No, ahorita voy hacia allá. Espérenme tantito. Déjenme identificar a los hombres y ahorita ya voy hacia la paternidad. Ustedes, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Si ustedes piensan que son inútiles, ¿qué creen que le están diciendo a Dios? Que es un inútil. Si ustedes piensan que no van a triunfar, ¿qué creen que le están diciendo a Dios? Que es un perdedor. Si en su mente está eso, hoy te invito a que luches contra tu mente y te llenes de la palabra de Dios para que veas cómo Dios te ve, que te hizo a su imagen y semejanza, para amar a tu esposa con la capacidad de salvarla, sobre todo aquellos que te le quieren poner, como Cristo salvó a su iglesia de su pecado y la santificó y murió por ella misma, pero no se la quitaron, no se la robaron. Nos compró con sangre preciosa. Dios te hizo a su imagen con la misma capacidad de amar a tu compañero y a tus hijos. Pero el diablo te ha robado eso. Y mientras dice Cantares, lirios, habla de lirios, ¿verdad? Y luego dice, los demás son espinas. Quiere decir que tu esposa es el único lirio que tienes. Las demás son espinas. Pero de repente se pierde la identidad y el hombre empieza a ver lirios por todas partes. Porque no sabe quién es. Porque no sabe que tiene el poder de Dios para lograr grandes sueños. Por eso hoy yo quiero recordarte que tú estás hecho a la imagen de Dios y que te dio una orden. Dices, esto no es para mí. Esto es para todos los que somos hijos de la fe. Porque son más fuertes los hijos de la fe que los de la esclava. Los hijos de la promesa tienen más poder. ¿Por qué? Porque fue algo sacado de Dios. Porque fue una palabra que Dios dijo. Y si Dios lo dice, eso es más fuerte que aunque tengas el vientre reproductor sano. Y aunque pueda reproducirse, tu aparato reproductor sea totalmente sano y que no necesites, porque Dios ya te hizo con un reproductor sano y que no estés enfermo, déjame decirte que es bienaventurada aquella que no tenía hijos y que corrompe en júbilo, en gozo. Porque son más los hijos de la bienaventurada que la esclava. Son más aventurados aquellos que son hijos de una promesa, de lo que Dios dijo sobre tu vida, que de lo natural que tú puedes ser. Es más grande una promesa para ti. Eres bienaventurado, dice Dios, corrompe en júbilo, en gozo. Porque son más bienaventurados los hijos de la promesa que los de la esclava. Porque la esclava sí podía tener hijos. La esclava sí era joven. La esclava tenía su aparato reproductor sano. Pero esta solo tenía vejez. Esta tenía su aparato reproductor
ya no muy sano, ya no podía reproducir ni un hijo. Pero eso no importa. En su palabra fueron benditas todas las naciones, incluyéndote a ti y a mí. Eso no importa. La verdad es que tú lo puedes. Dios mismo te fortalece. La verdad es que tú eres valioso. Y la verdad es que no debes dejar que el diablo robe tus sueños. Puedes lograr. Algunos dicen, me siento satisfecho con lo que he logrado. Algunos dicen, yo quiero todavía más. Y yo quiero invitarte a decir y a recordarte que le dijo Dios, le dijo mi Señor a su Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tú que dices que Dios es sabio, que es sumamente grande, que Él es poderoso, que Él no es un perdedor, sino que venció a la muerte triunfando sobre ella. Se humilló ante su Padre y tomó nuestro lugar y nos salvó y nos hizo victoriosos. Pero para todas aquellas y todos aquellos que dicen, yo no tengo papá. Para todos aquellos y todas aquellas que dicen, mi papá no es lo que yo deseé que fue. Déjame decirte, bueno. Ay, perdón, dije que cuando yo estuviera en el micrófono, en lugar de decir bueno, iba a decir buena, porque siempre bueno, ¿ah? Yo dije buena, perdón muchachas, ya eso va por ustedes. Déjame decirte que los que no tenemos papá, lo que a lo mejor nuestro papá no fue lo que nosotros deseamos, déjame decirte para todos aquellos que ha fallecido su papá, ¿qué crees? Corrompen júbilo. Dios es nuestro papá. En gozo, en alegría, porque somos más hijos los de la promesa que los nacidos de natural, y no los dejaré huérfanos, sino que les llamaré hijos. Gálatas, ¿qué? ¿Qué fue lo que leímos? Gálatas 4, no sé qué, pero léelo en Gálatas. Para ser los herederos de grandes promesas. A todos los que estamos aquí, mi papá, nuestro papá, nos dejó herencia. Ay, para todos aquellos que dijeron, mi papá no me dejó herencia, ¿qué crees? Que te aviso que sí. Tienes una gran herencia. ¿Qué crees? Que tu papito dio la vida por ti, para no dejarte huérfano. Por eso dice el letrero, papá dice a papá. Estoy destinada a jamás ser huérfana. Más bien Dios puede, y eso no creo porque Él es fiel a su palabra, que esté destinado a ser, ¿cómo se le llama cuando no tienen hijos? Pero con sus promesas, Él tiene una hija y te tiene a ti como hijo. Porque estamos destinados, óyeme bien, estamos destinados a no ser huérfanos. Papá le dice a papá, echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. Papá le dice a papá, por nada estés afanoso, antes sean tus oraciones conocidas delante de mí.
Papá le dice a papá, todo lo puedes, yo te fortalezco. Papá le dice a papá, eres semejante a un tesoro, a un buscador de tesoros, que viendo a este papá, dejó todo con alegría. Yo me pregunto para aquellos que tienen, o yo le preguntaría para aquellos que tienen residencias, casas, pregúntate si dejarías todo con alegría por venir a comprarte, porque te considera como un tesoro. Te considera con un tesoro y a nada más le da valor más que a ti. Papá y huérfanos, que no están huérfanos, tienen el mejor papá y se va a preocupar por ustedes. Mamás, no tienen por qué tomar el lugar de papá, ¿eh? Por eso hoy no las felicito. Hoy no felicito a las mamás que no tienen, que dicen, la han tenido que llevar solas, porque ya no quiero que lleven solas la carga. Déjenme decirles que sus hijos tienen papá. Que vean por ellos. Entonces déjenle esa tarea a su papá. Ya no tienen que ser padre y madre al mismo tiempo. Ustedes son, como dirían, son unas damitas, diría ¿cómo se llama ese programa? ¿Cómo se llama? María de todos los ángeles. Nosotros somos unas damitas. Descansen en papá Dios, que Él está con ustedes. Estamos destinados a ser más que vencedores por un medio. No es un cohete, para eso por ese medio se llega a la luna. Pero hay un medio por el cual nosotros somos destinados a ser más que vencedores. Por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, esta es tu palabra. Yo soy tu guerrera. Y en tu nombre tiro toda mentira, todo señorío de mentira que el enemigo ha puesto en tus hijos y en tus hijas. Estamos destinados a no ser huérfanos. Papá dice al papá, estás destinado a ser un triunfador. Aunque fracases una ocasión, síguelo intentando, porque en mi palabra tendrás hasta para otros. En mi promesa sobre tu vida, en lo que yo puedo hacer a través de ti, porque yo vivo en ti. Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo un buen trabajo. Gracias, Espíritu Santo. Quiero que sigan tocando, no se vayan músicos. Voy a hablar un solo tema, pero qué padre que empezaron a tocar. Voy a hablarle un último punto sobre este tema. Yo tuve una muy buena suegra. Todavía veo su planta de mi suegra y la quiero porque fue de ella. Ayer presumí a mi cuñada, porque quiero mucho a mi cuñada también. La admiro mucho. Y yo les decía, si Yolanda dice que va a orar, Yolanda ora. Yolanda no se va a olvidar de orar. Les decía a las personas, formó una hija. Y si tú le dices un secreto a Yolanda, Yolanda no te va a decir, ni va a dar señales como yo. Yolanda va a guardar ese secreto. A veces Adrián hasta tiene secretos para mí. Le dijo, me lo confesó y no te lo voy a decir. Y aunque mi mente y mi corazón dímelo, tengo que decir, está bien, no me lo va a decir. Cuando ella falleció, yo me arrepentí de muchas cosas que no hice. Recuerdo cuando ella me dejó una estufa,
me dejó frijoles y arroz. Y yo no le daba nada. Y yo le decía, suegra, si no le ayudo tampoco le quito. Ella me tomó de aquí un mueblecito viejo, y lo abrió y me dijo, Betty, tengo de todo. Le daban, en aquellos entonces le empezaban a dar la ayuda de gobierno. Tengo de todo, mira, no me hace falta nada. Y cuando ella falleció dije, ¿por qué yo nunca fui cuando ella estaba enferma y le hice un caldo? ¿Por qué no le dije que la quería y que la admiraba? ¿Por qué nunca le dije que a veces sin preguntarle algo pareciera que respondiera a mi pregunta? Y Dios me dijo, el hubiera ya no existe. Si tú quieres honrar a esa mujer tiene a alguien a quien ella amaba mucho y tú lo posees ahora. Ella amaba a su hijo. Y si tú quieres honrar a tu suegra, cuida a su hijo. Qué tarea tan difícil Dios me puso. Mejor no hubiera querido honrar a mi suegra, ¿verdad? Dios dio la vida por ti. Te consideró la mejor perla y lo más valioso que puede haber en el cielo y en la tierra. No existe para Él cielo ni tierra más valiosa que tú. ¿Cómo lo puedo saber? Porque vendió todo lo que tenía gustosamente, lo cual quiere decir que tú eras más valioso que su cielo, su tierra. Vendió todo lo que tenía por amor a ti, por amor a ti. Y si tú quieres honrar a Dios, perdona en esta tarde y cuida lo que Dios ama tanto. Tu mujer que ha sido lastimada por un hombre, por honrar a papá Dios, hoy puedes decir perdono. Y si quieres, mejor ora por él. Si quieres honrar a papá Dios, por eso dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí y no amas al que ves? ¿Cómo puedes decir que me amas a mí? Yo ya no había un pasado, ya no había un hubiera, pero había un presente. Y si en algo quieres honrar a papá Dios, hoy estamos destinados todos a festejar el día de papá. Tengas o no tengas papá, seas o seas mujer o seas hombre, todos tenemos papá. Pero si tú quieres honrar a tu papá, perdona al que te ofendió y ámalo, porque él lo consideró lo más valioso que tenía. Quizá nosotros no lo vemos así. Y voy a acabar con una anécdota. Voy a acabar con una anécdota que me pasó hace mucho tiempo. Ahora lo entiendo, ahora que leí Gálatas, entiendo que hay una lucha entre la esclava y la libre. Y por eso entiendo por qué mi mente siempre está luchando en el ser libre y en recordar esas palabras para que la esclava no me atormente diciendo que estoy mal. Lo dice Gálatas 4. Y le dije a esa persona un día, estaba alabando a Dios, pero a veces su bondad me hace sentir miserable a mí, porque digo, no he hecho lo que es correcto. Y Él siempre fijándose en mí, Él siempre dándome lo mejor, diciéndome que me ama. Yo no he hecho lo que es correcto. Y le decía a Dios, tu bondad me hace ver lo miserable que soy yo. Y entonces le dije a Dios, muchos te dan las gracias por haber nacido, pero yo nunca te he dicho algo que hay en mi corazón. Fue en una alabanza. Yo hubiera querido nunca haber nacido, porque mira, si yo no hubiera nacido, yo no hubiera pecado ni no pecado. No hubiera amado, pero tampoco nada, no tendría nada, ni hubiera amado ni desamado. No hubiera pasado nada.
Y seguía alabando a Dios. Y seguía alabando a Dios. Y Dios me hacía una pregunta. No me contestó la respuesta. Esa canción hablaba de su grandeza, de la creación. Y entonces yo recordé lo que ahora conocía de Dios. Conocía que Dios hizo un árbol para que cuando yo tenga calor me refugiara en el árbol. Y Él me estaba así refugiando. Que cuando yo tuviera frío, me refugiara en el sol. Y Él me decía, para eso lo hice, para que tú te gozaras cuando hubiera calor, pero también cuando hubiera frío. Cuando tú te sientas cansado, el caer del agua en un bosque y te relajaras, para eso lo hice, para que tú descansaras. Cuando vieras el mar, cuando me acuerdo la primera vez que lo vio Daniel y que se acuerda, sumergidos en él estamos, pudo valorar ese canto. Cuando vieras el mar, esos colores que acabas de ver, lo hizo para ustedes, para mí. Y yo dije, pensé que se había reservado algo, pero Dios me dijo un día, yo no me reservé nada, te di lo mejor, porque yo soy un buen papá. Yo te amo, tú eres lo mejor. ¿Tú crees que yo me reservé algo? Entonces me empecé a acordar en los tiempos cuando las estrellas, porque nos tocó ver cielos sumamente estrellados que ahora ya no se ven. Ahora eso me hizo imaginarme cómo pudo haber sido la creación cuando el hombre todavía no terminaba con ella. Me imagino plantas gigantes, verdes diferentes, colores. Me imagino las aguas cristalinas. Me imagino todo lo mejor que Dios tuvo para hacerte un hogar, una casa. Y Dios me hacía esa pregunta a mí. Ya lo sabía yo. Y me dice, tú sabes que yo no limité nada para darte. Siempre has sabido mi propósito, el bien que quiero para ti, no el mal. Siempre has sabido que yo quiero el bien para ti, no el mal. Y yo le dije en mi alabanza, mientras yo le hacía, todo esto me lo recordó. Y en segundos, mientras yo seguía alabando, sí, Señor, tú hiciste lo mejor. Tu creación me habla de tu grandeza. Sí, Padre. Es verdad que no te reservaste nada y me diste lo mejor que tenías. Gracias, Señor. Y después el pensamiento dice, y por eso naciste, ¿eh? Porque eres lo mejor. Por eso es que tienes vida, porque eres lo mejor. Y yo lloré y le dije, gracias, tú me ves diferente a como yo me veo. Él me ve a través de su hijo y me ve como olor grato. Él me ve a través de su hijo y me ve como la hija en la cual tiene complacencia. Gracias. Y si quieres honrar a aquel que te hizo ver como en la hija que tiene complacencia, el hijo el que tiene complacencia, si quieres honrar a aquel que te huele como olor grato, ama al que está a tu lado, perdónalo o perdónala, para que sigas honrando el nombre de aquel que es nuestro papá. Perdona en tu corazón, es una decisión, deja que el fruto venga, que el fruto lo traiga Dios. Hoy podemos festejar todos el Día del Padre. La que cantaban la última canción que cantaban de su amor, su grandeza y su amor, y aún así me anhela, aún así me busca. Corrompe en júbilo
en tu corazón haya júbilo, porque son bienaventurados los de la promesa que los de la esclava. Bienaventurados aquellos que no pueden. Bienaventurados aquellos que son estériles, porque mayores van a ser, porque están bajo promesa. Están bajo promesa. Si quieres solamente mantenerte así de sentado y darle gracias a Dios, de decirle felicidades, papito. Gracias, papá. Hónralo con tus labios mientras ellos cantan esta canción. Honra a tu papá con tus labios. Imagínatelo enfrente de ti, dale un abrazo y dile gracias, papá. Felicidades. Eres el mejor papá del mundo. Qué afortunada soy. Tú me pastorearás, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Enderezará mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Y me servirá en presencia de ellos en la mesa. Y me levantará y me transformará. Porque papá le dice a papá: gracias, Dios, porque hoy tengo a quien festejar. Gracias, Dios.